Bueno, bienvenidos a todos los que van entrando. Este, ya se van uniendo. Vamos a empezar hoy nuestro encuentro de hoy con el padre Patricio de Chile. Ya los va a presentar nuestra hermana Janet. Así que bueno, bienvenido, le damos la bienvenida a todos. Gracias por acompañarnos en este nuevo encuentro del SECA. Bienvenidos. Buenas tardes, buenas noches para Argentina también. Bueno, hoy nos acompaña el padre Patricio Jara, un carmelita descalzo chileno eh, es muy cercano a nuestra comunidad, muy hermano nuestro. Él tiene, bueno, se formó en el seminario de los carmelitas acá en Chile, en el seminario mayor, luego estudió en la católica y también ha hecho estudios en el CITES en Ávila. Hoy está en una misión nueva para el Carmelo Descalzo masculino chileno y están en la comuna de Alto del Carmen, en Vallenar, que es la provincia del Huasco Alto, en el norte de Chile, cerca del desierto de Atacama, si no me equivoco, padre. Y acompañando a todo ese sector que tiene, como nos comentaba el padre anteriormente, una comunidad diaguita, que son eh, una población del área indígena de nuestro país. Así que hoy el padre nos acompaña con el tema de Teresa de los Andes, nuestra hermana chilena, Carmelita Descalza. Gracias, padre, por aceptar esta invitación del SECA y te doy el pase. Muchas gracias, Janet, muchas gracias. Como dices tú, también me siento muy cercano a su comunidad, de ahí del Cajón del Maipo. Eh, no solamente afectivamente, si yo iría hasta carismáticamente también muy cercano. Aquí estamos con Fray Antonio también que acompaña esta comunidad que empezamos hace poquito. Yo estuve aquí hace 2 años y durante este año, en febrero, ya empezamos a hacer una comunidad carmelitana. Entonces, también muy contento de la misión que nos toca acá, que es una misión amplia, muy extensa, desde la casa que tenemos en Vallenar hasta la última capillita que tenemos en la cordillera, tenemos un recorrido de 2 horas y media. Y tenemos dos valles, son 200 kilómetros de extensión cuadrada. Entonces, muy amplio, es muy desafiante, pero muy bello también de trabajar aquí con la gente. Así que, así que eso. Y contento, pues, contento de poder acompañar. Eh, yo me considero que no soy un experto en la Teresita de los Andes. Siempre la he sentido a ella como una hermana mayor que me ha acompañado también en mis procesos vocacionales. Y bueno, con harto cariño, con harta fraternidad también quiero presentar con usted este temita de la Teresita que lo conversamos con la hermana Andrea, que siento que es como un primer barniz de la Teresita de los Andes en aspectos biográficos, en aspectos de su espiritualidad y en aspectos también que yo considero pastorales, porque a lo mejor aquí la hermana del Carmelo Seglar, las otras personas que participan en nuestras comunidades, creo que también la Teresita tiene algo que decir para nuestro actuar en la iglesia de hoy, que un poco va por esa línea, ¿no? Cómo los santos también nos hablan en nuestro hoy de la iglesia, que hoy día somos protagonistas y que también podemos inspirarnos por ellos para nuestro servicio pastoral. Así que eso, no sé, tengo una pequeña presentación, la voy a empezar a compartir. Bueno, esta presentación, a ver, no es tan dinámica, porque esperaría de que a lo mejor no nos desconcentremos
digamos, con tanto contenido visual, pero sí es un apoyo para seguir, digamos, con el itinerario, digamos, con los puntitos que vamos a ir viendo, pero como decía, no es tan entretenida. Eso, para no desconcentrar, ¿no? Igual integré algún videito porque siempre nos hace bien mirar fotos de nuestros santos. A mí me gusta mucho mirar las infancias de los santos, así que yo creo que eso también nos puede ayudar. Bueno, y esta fotito de acá es como del sector un poco de donde nos toca ver, por parte de cordillera, bueno, ya no se ven tanto guanacos, pero algunos andan por ahí de repente divagando. Estos son como los tres puntitos que quiero presentar, algunos datos biográficos, algunos elementos de su espiritualidad para la iglesia de hoy y algunos elementos pastorales en el contexto sinodal. Entonces, voy a ir con la introducción. Dice, habitualmente, cuando hablamos de los santos, podríamos estar acostumbrados a preparar nuestros oídos para relatos que expresen o destaquen valores vividos en un grado sumo. Por ejemplo, las muchas horas que San Pío dedicaba en el confesionario, la pobreza heroica de Francisco de Asís, los muchos escritos de Santo Tomás de Aquino, las muchas conversiones que provocaba San Antonio, y aquí la lista puede seguir y seguir interminable, ¿no? Quizás aquello que podríamos estar destacando de la santidad peligrosamente se nos pueda ir y quedando en los efectos superficiales que provocan en mujeres y en hombres que han deseado vivir una conexión de mayor intimidad con su Dios. Santa Teresa de los Andes no vivió muchos años, no estuvo mucho tiempo en una familia religiosa, ni siquiera alcanzó a terminar su noviciado. Tampoco realizó grandes y destacadas obras, no fundó conventos, tampoco inició movimientos apostólicos, no fue una gran misionera, ni tampoco una gran escritora de relatos místicos. Su vida fue sencilla, normal, sin mucho ruido, diríamos. Tan normal que no se destaca por ningún valor sumo de los anteriores mencionados, sino por uno que encuentra sintonía y similitud con todos los santos de cada tiempo de la historia y de la humanidad. La gran virtud de hacerse dócil a la voluntad transformadora de Dios. Entonces, vamos a ir empezando con los datos biográficos. Y como apoyo visual, pues yo ponía esto de aquí, se va a ir encendiendo en rojo, eh, digamos lo que vamos a hablar, en este caso, el contexto mundial. Vamos a hacer como un barrido así muy sintético de qué está pasando en el mundo en el tiempo en que Teresa de los Andes nace. En el periodo entre el 1900 y el 1920 fue una época de grandes cambios y conflictos a nivel mundial. Se caracterizó por el auge del imperialismo, la Primera Guerra Mundial, 1914-1918, la Revolución Rusa, 1917, el inicio de la Sociedad de Naciones. Surgieron alianzas militares como la Triple Entente, la Triple Alianza, creando un clima de desconfianza y carrera armamentística. Otros acontecimientos culturales relevantes, como el hundimiento del Titanic en 1912, simbolizó los avances tecnológicos de la época, pero también la vulnerabilidad ante la naturaleza y los errores humanos. Las teorías de Einstein, la teoría de la relatividad general y específica. La década del 1920 vio el ascenso de los fascismos en Europa, la gran expansión económica y su posterior Gran Depresión, 1929, marcando un periodo de inestabilidad y conflicto, desencadenando ulteriormente la Segunda Guerra Mundial, 1939. Vamos a mirar qué está pasando en nuestro país, Chile.
El contexto nacional chileno entre 1900 y 1920 estuvo marcado por la llamada cuestión social, producto de la riqueza salitrera y de sus desigualdades. Se desencadenó movimientos obreros. La economía centrada en el salitre sufrió una crisis a partir de la década de 1920, afectando la política y la sociedad. La explotación del salitre generó una bonanza económica, pero también profundas desigualdades sociales y tensiones entre la oligarquía y las clases populares. La falta de las condiciones laborales y de la vida digna para los trabajadores, junto con la migración campo-ciudad, generaron conflictos sociales y movimientos obreros. La dependencia del salitre de la economía nacional, la invención del salitre sintético en 1913 y sumado a la Primera Guerra Mundial provocaron una crisis económica y política que llevó a la elección de presidentes reformistas como Arturo Alessandri. Santiago experimentó una profunda transformación, pasando de una ciudad colonial a una moderna, con la élite impulsando un proyecto de desarrollo que contrastaba con las condiciones de pobreza en los sectores populares. Vamos al contexto familiar de nuestra Teresita de los Andes. Juanita Fernández Solar nació exactamente con el siglo, para mayor precisión, el 13 de julio del 1900, en pleno invierno, y en pleno centro de la ciudad de Santiago, calle Rosas, a pocas cuadras de la Plaza de Armas y de la Catedral, en la casa solariega de su abuelo materno, don Eulogio del Solar Marín y Marín, hombre de la ciudad capital y Chacabuco, de gran fortuna y también de gran piedad. No es difícil recrear la vida de una familia que vivía en el Santiago del 900. La amplia casa de acogida de los abuelos, a los papás, a las tías, a los niños y a la servidumbre. La casa es un pequeño mundo completo, con todas las ventajas de la compañía y de las desventajas de la falta de privacidad en muchos casos. Santiago es una ciudad para pasearla, con la majestuosa cordillera de fondo, blanquísima en el invierno y verde prado en el verano. La Alameda de las Delicias va a ser el centro de la ciudad, recientemente remodelado y acondicionado. En una y otro se encuentra toda la vida santiaguina, los niños empujando el aro y apostando al trompo, las niñas cantando rondas, los jóvenes paseando la cuadra, los adultos acompañando de personas de ciudad y ancianos. El teatro municipal y las obras de teatro criolla extranjera. En las casas de los ilustres se gesticula al modo francés. Incluso la arquitectura de ese tiempo también tenía este sello francés. Los viajes a Valparaíso y a los Andes se hacen en coche de caballos en un par de jornadas, remontando los cerros que separan a estas ciudades principales de la capital. Los santiaguinos ilustres normalmente poseen estancias o fundos en el camino a estos lugares. Don Eulogio del Solar tiene un fundo en Chacabuco, el histórico lugar donde se decidía la independencia, con el apoyo del ejército libertador. Es natural pensar que Juanita, la nieta regalona, conocemos el concepto regalón chileno, es como mimado, como muy mimado. Acompañará a su abuelo al paseo de la tarde, la Alameda, y sus constantes incursiones en el fondo de Chacabuco. Vamos a mirar la infancia de la Teresita. Juanita nace un 13 de julio en Santiago, hija de don Miguel Fernández Jara Quemada y de doña Lucía Solar Armstrong. El 15 de julio es bautizada en la parroquia de Santa Ana por el presbítero Baldomero Grossi con el nombre de Juana Enriqueta Josefina de los Sagrados Corazones. En la celebración son padrinos Salvador Ruiz Tagle y Rosa Fernández Ruiz Tagle. Sus hermanos fueron Lucía, están en orden cronológico, Lucía, que era la Teresita, Miguel, Luis, Juana, muerta a pocas horas de nacer, Rebeca, y su pequeño hermano Ignacio.
Alternando con Santiago, pasa temporadas en la hacienda Chacabuco, propiedad de su abuelo materno. En este contexto, expresará que ya desde muy niña goza oyendo hablar de Dios. Nos cuenta el inicio de su conciencia en la vida. Aquí tiene mi vida entera desde que me di cuenta de todo. A ver, puse esta. No, esta no. Aquí tiene mi vida entera desde que me di cuenta de todo, es decir, a los 6 años o antes. Yo sufría, pero el buen Jesús me enseñó a sufrir en silencio y desahogar en él mi pobre corazoncito. El 16 de agosto de 1906 ocurre un terremoto que destruye Valparaíso y Viña del Mar. Durante este periodo nace en ella grandes deseos de comulgar. Aquí les pongo el texto si quieren seguirlo. Dice, cuando vino este texto de Teresita, ¿no? Cuando aparece en azul, texto de Teresita, cuando aparece en verde, son pequeñas cosas visuales que yo pongo un poco para que podamos mirarlo, eh, poder tener la información visual. Cuando vino el terremoto de 1906, a poco tiempo fue cuando Jesús principió a tomar mi corazón para sí. Me acuerdo que mi mamá con mi tía Juanita nos llevaban a misa y siempre nos explicaban todo. Y yo, en la misa, cuando llegaba la comunión, me encendía de deseos de recibir a nuestro Señor. Pedía a mi mamá este favor, pero gracias a Dios que no me encontró preparada para por este sublime acto. Me acuerdo que mamá y mi tía Juanita me sentaban en la mesa y me preguntaban acerca de la Eucaristía. Yo contestaba a sus preguntas, pero como me veía muy chica, no me dejaban hacer la primera comunión, ¿no? Juanita asiste al colegio de las Teresianas en la calle Santo Domingo, solo acude un mes. Allí aprende a leer, aunque del colegio no atesora muchos buenos recuerdos. Dice, mi abuelito no quería ni por nada que entráramos, hasta que al fin mi mamá venció y me puso en las Teresianas. Iba después de almuerzo y salía a las 5, pero no iba casi nunca. Y al mes me sacaron porque, habiendo notado yo que las maestras no vigilaban bastante en los recreos y que una chiquilla no era muy decente, conté a mi mamá lo sucedido. Mi mamá fue a reclamar, por lo que, enojada la madre superiora, me separaron el día de las notas y me dieron mala nota. Y me dieron mala nota. Y después me retó diciendo que esas cosas no se decían. Yo me extrañé porque siempre me habían dicho que debía contar todo a mi mamá. Me dejaron castigada. Lloré muchísimo y cuando llegué a casa, mi mamá le escribió una carta a la superiora diciéndole que no volvería. Yo me alegré porque las chiquillas eran muy peleadoras. Había una con la que sufría porque siempre buscaba hacerme mal. Siempre cuando íbamos a la capilla me sacaba el velo. Yo, chica, no sabía defenderme. Tenía una prima que le pegaba muchísimo y yo la tenía que defender. A mí las otras me querrían. En fin, no guardo cariño por ese colegio, aunque allí aprendí a leer. Yo digo que la Teresita tiene que haber sido bien inteligente porque en un mes aprendió a leer. Lo que muchos niños se demoran un año, o por lo menos yo, un año y meses. Posterior de esta experiencia, Juanita ingresa al externado del Sagrado Corazón en Santiago, colegio ubicado en una de las avenidas principales de Santiago. Su director espiritual es el padre Artemio Colón, jesuita. El 13 de mayo de 1907 fallece su abuelo materno, don Eulogio Solar Quiroga. Rematan la hacienda de Chacabuco. Doña Luisa se queda con una parte de la propiedad, la de los baños. La de los baños no significa que eran letrinas, más bien eran pozas como baños termales, ¿no? La familia Fernández Solar se traslada a calle Santo Domingo en 1652. Juanita promete rezar todos los días el rosario y después dirá que solo un día se le olvidó rezar el rosario.
En este año hace su primera confesión. En 1909, el 22 de octubre, Juanita recibe el sacramento de la confirmación. El 1910 es un año importante para Juanita. El 11 de septiembre ella por fin podrá realizar su primera comunión. Un día antes de este gran acontecimiento, les escribe a sus padres una hermosa carta para pedirles perdón. Santiago, 10 de septiembre de 1910, señor Miguel Fernández y señora, padres muy amados. Gracias por todas las bondades que he recibido de ustedes y por haberme puesto en este colegio. Aquí me enseñan a ser buena y piadosa, y sobre todo me han preparado para hacer mi primera comunión. Ahora solo me falta pediros perdón por las desobediencias, rezongos que he cometido. Espero no volver a hacerlas más. Su hija que tanto los quiere, Juana Fernández Solar. Para Juanita es de tal importante el acontecimiento de recibir a Jesús sacramentado que para ella su vida empieza una segunda etapa. Lo expresará en su diario. A ver. No, perdón. Mi vida se divide en dos periodos, más o menos desde la edad de la razón hasta mi primera comunión. La primera comunión siento yo que marca este paso hacia la juventud. Avanzamos hasta los 14 años de la Juanita, ha podido tener un primer encuentro con la historia de un alma de la Teresita del Niño Jesús. En diciembre del 14 sufre un ataque de apendicitis, la Juanita está 2 veces a punto de morir. En este periodo Juanita siente el primer llamado a ser monja del Carmelo. Durante las vacaciones del 1915 escribe a la Madre Ríos contándole sobre su deseo de consagrarse a Dios. Durante el mes de marzo, Juanita visitará a la Madre Ríos, enferma en la sede de Maestranza. Preguntaba un detalle aquí con el Antonio, ¿por qué le decían la Maestranza? Maestranza suena a nosotros como lugar donde faenan animales, ¿no? Pero se llamaba Maestranza porque era el lugar como una casa de formación para las monjas del Sagrado Corazón, donde las educaban para ser maestras, ¿no? Profesoras. A mediados de este mismo año ingresa junto a su hermana Rebeca al internado del Sagrado Corazón, en la misma sede en donde se encuentra la Madre Ríos. Juanita sufrirá mucho la separación de su núcleo familiar, y en este contexto que, a través de la escritura, su diario encontrará una manera de encauzar su angustia. Dice, lo que sufrí se puede ver por las líneas que escribía todos los días al acostarme, que son una especie de diario. El jueves 2 de septiembre de 2015. Hoy hace un mes y 2 días que nos dijeron que entraríamos de internas. A ver. De internas, ahí está. Lo que hoy día tenemos de diario son estas anotaciones que ella hacía en libretas que después, en algún momento, la Teresita lo compila, ¿no? Ya lo vamos a conversar. Yo creo que jamás me acostumbraré a vivir lejos de mi familia, mi padre, mi madre, esos seres que quiero tanto. Si supieran cómo sufro, me compadecerían. Sin embargo, me debo consolar. ¿Acaso viviré toda la vida sin separarme de ellos? Así lo quisiera yo, pagarles con mis cuidados lo que ellos han hecho por mí. Pero la voz de Dios manda más, y yo debo seguir a Jesús al fin del mundo, si Él lo quiere. En Él encuentro todo, Él solo ocupa mi pensamiento, y todo lo demás, fuera de Él, es sombra, afición y vanidad. Por Él lo dejaré todo para irme a ocultar tras las rejas del Carmen, si es su voluntad, y vivir solo para Él. Qué dicha, qué placer, es el cielo en la tierra. En septiembre, Juanita presencia la profesión religiosa de 2 novicias y la toma de hábito de una postulante. Esto provoca una gran impresión en ella, desencadenando una conversación decisiva con la Madre Ríos. Retoman lo conversado en la carta que le había enviado en marzo. La conversación le ayudará
a profundizar las implicancias de su deseo de consagrarse a Jesucito, como le dice, ¿no? Jesucito. Finalmente, el 8 de diciembre, fecha importante para Juanita, realiza su, por primera vez, voto de castidad por 9 días, según lo permitido por su confesor, prometiendo no admitir otro esposo, sino a mi Señor Jesucristo, a quien amo de todo corazón y a quien quiero servir hasta el último momento de mi vida. Durante el principio del año 1916 suele escribir cartas para algunas amigas compartiendo experiencias y episodios cotidianos. La principal carta de este año será dirigida a su hermana Rebeca, con el objetivo de sincerarse con ella acerca de su vocación. Rebeca es la hermana más cercana con que juega de Teresita. En septiembre del 1917 escribe por primera vez a la Madre Angélica, superiora de las Carmelitas de los Andes. Le expresa su ardiente deseo de pertenecer a su comunidad, a sabiendas que la vida de la Carmelita es sufrir y orar. El mismo año recibirá respuesta afirmativa. A finales del 1918, en agosto, Juanita debe dejar el internado. Su hermana mayor, Lucía, contrae matrimonio y ella debe hacerse cargo de la administración de la casa como dueña de casa, tradición propia del siglo. Siempre la hija mayor de la familia va a ser como la administradora del hogar, que va a encargarse de las cuentas, que va a encargarse que nada falte en la casa, y como su hermana Lucía se casa, pues le toca a Juanita. El 11 de enero del 19 viaja con su madre a los Andes, encuentra sencillas, alegres y encantadoras a las monjas. La pobreza del convento le seduce. Desde este momento sus dudas vocacionales desaparecen. Se decide finalmente escribirle a su padre el 25 de marzo del 19, contándole sobre su vocación y su deseo de ingresar al Carmelo. Papacito, hace mucho tiempo deseaba confiarte un secreto que he guardado toda mi vida en lo más íntimo de mi alma. Sin embargo, no sé qué temor se apoderaba de mí, de mi ánimo, al querérselo confiar. Por eso siempre me he mostrado muy reservada para todos. Mas ahora quiero confiárselo con la plena confianza que me guardará la más completa reserva. He tenido ansias de ser feliz y he buscado la felicidad por todas partes. He soñado con ser muy rica, mas he visto que los ricos de la noche a la mañana se tornan pobres. Y aunque a veces esto no sucede, se ve que por un lado reina la riqueza y que por otro reina la pobreza de la afección y de la unión. La he buscado en la posesión del cariño de un joven cumplido, pero la idea sola de que algún día pudiera no quererme con el mismo entusiasmo o que pudiera morirse dejándome sola en las luchas de la vida me hace rechazar el pensamiento de que casándome seré feliz. No, esto no me satisface. Para mí no está allí la felicidad, pues ¿dónde, me preguntaba, se halla? Entonces comprendí que no he nacido para las cosas de la tierra, sino para las de la eternidad. ¿Para qué negarlo por más tiempo? Solo en Dios mi corazón ha descansado. Con Él mi alma se ha sentido plenamente satisfecha, y de tal manera que no deseo otra cosa en este mundo que pertenecerle por completo. Preciosa la carta, ¿no? Preciosa la carta. Vamos al momento en que Teresita ingresa al Carmelo. El 6 de abril del 19, Juanita recibe la respuesta de su padre, quien, conmovido tras recibir la petición, le concede el permiso. Tras esta respuesta favorable de su padre, Juanita empieza a preparar su ingreso a la familia del Carmelo. La inundan profundo sufrimiento, especialmente por la idea de tener que dejar para siempre su familia. El 7 de mayo ingresa al monasterio de los Andes, periodo en que para Juanita llegan al colmo tanto la dicha como la pena más horrible, la felicidad y la dicha, porque verá muy pronto realizada su ilusión de consagrarse
plenamente al Señor ingresando en el convento, y el martirio más desgarrador por tener que separarse de sus padres y hermanos a quienes ama con locura, y que las últimas semanas lloran sin consuelo cuando piensan que van a quedarse sin la que es la joya, la alegría y el sol de la casa. Su padre, ausente los últimos días, no tuvo valor para regresar por no encontrarse en el momento de la separación. Al ingresar toma el nombre religioso de Teresa de Jesús. Q. El 8 de mayo escribe su primera carta desde el convento, que es un testimonio elocuente de su amor filial y de la felicidad que la inunda. Escondida en la clausura, despliega, sin embargo, un intenso apostolado, no solo mediante el sacrificio y de la oración, sino también con la misteriosa fecundidad de sus cartas, animando a familiares y amigos en su fe. Posteriormente iniciará su noviciado el 14 de octubre, en el cual toma el hábito de Carmelita descalza. Teresa se dedica a cumplir con fidelidad la regla del Carmelo. Los primeros días de marzo del 20, Teresa asegura al padre Abertano, confesor de la comunidad carmelita, que dentro de un mes morirá. Pide licencia para hacer penitencias extraordinarias. El confesor no accede y le dice que siga observando la regla. El 1 de abril, en la celebración de un Jueves Santo, Teresa empieza su Vía Crucis siguiendo a Cristo. Pasa casi todo el día en el coro hasta la 1 de la madrugada del día siguiente. El 2 de abril, Viernes Santo, cae en cama, gravemente enferma de tifus. El 5 de abril recibe los últimos sacramentos por petición de ella. El 6 de abril repite la fórmula de consagración al Señor, haciendo su profesión religiosa en artículo de muerte. El 7 de abril recibe por última vez el sacramento de la comunión. Finalmente, el 12 de abril a las 19:15 horas muere a los 19 años y 9 meses de vida, habiendo vivido 11 meses de Carmelita. ¿Quién de nosotros querría vivir 11 meses en el Carmelo y pasar a los altares al tiro, no? La Teresita ya venía santita. Proceso de canonización. Pasan 20 años en que Teresita permanece sepultada en el cementerio del monasterio. En 1940 trasladan sus restos mortales a la capilla del Coro Bajo. Empiezan a haber rumores que en los Andes murió una santita. En 1947 se da inicio formal a la recopilación de la información en orden al proceso de beatificación, concluyendo finalmente en 1971. Durante estos años la fama de santidad de Teresita creció rápidamente, llegando muchas personas a pedir de ella su intercesión. En 1986, tras aprobarse sus virtudes heroicas, Teresita, que ya comienza a hacer contar con el título de venerable, en 1987, en el marco de la visita del Papa Juan Pablo II a Chile, Teresita es beatificada. Se traslada el monasterio a la localidad de Auco, en donde se comienza a construir su santuario, y posteriormente, en el 1993, es canonizada en la Ciudad del Vaticano. Los milagros, vamos a contar aquí un poquito de los milagros que permitieron a Teresita ser santa, ¿no? Los milagros que permitieron la canonización de Teresita fueron los obrados en la vida de la niña Marcela Antúnez Riveros y el bombero Héctor Uribe Carrasco. El 7 de diciembre del 88, Marcela Antúnez Riveros, una niña de 11 años, se ahogó en la piscina de un colegio en Santiago. Fue sacada del agua inconsciente y con signos de daño cerebral grave. Estuvo 4 minutos sin respiración, un pronóstico desalentador para el médico que la atendió. Sus compañeras y familiares pidieron la intercesión de Teresa y Marcela experimentó una recuperación milagrosa, mostrando una rápida mejoría y siendo dada de alta sin daños neurológicos que se temían. Con cuatro minutos sin oxigenación, el cerebro necesariamente debería haber quedado con algún daño permanente, sin embargo, no fue así.
Por otro lado, el accidente de Héctor Uribe Carrasco, voluntario de la Sexta Compañía de Bomberos de Santiago, ocurrió el 4 de diciembre del 85, sufriendo un golpe eléctrico de alto voltaje y una caída mientras trabajaba en un incendio. Los médicos lo declararon clínicamente muerto, debido a una inconsciencia total, un edema pulmonar y un edema cerebral, sin esperanza de vida. Ante la angustia de la situación, su madre, Olga Carrasco, y compañeros bomberos visitaron la cripta de Teresa de los Andes para pedir por la recuperación del joven. 3 días después del accidente, el 7 de diciembre, Héctor comenzó a dar signos de recuperación y se restableció por completo. Quisiera mostrarles ahora, para cerrar estos elementos biográficos, un pequeño videíto para que miremos fotos, ¿no? Y nos quedemos con este buen sabor. Video que prepararon los carmelitas de México.
gustado el videito. Siempre las fotos nos ayudan un poquito a mirar pues la realidad, ¿no? Bueno, vamos a... creo que me he entretenido mucho, como dice nuestra Teresa de Ahumada. Vamos a pasar, ojalá que no me demore tanto, en los elementos de su espiritualidad para la iglesia de hoy, ¿no? Yo siempre digo que los santos siempre tienen distintas lecturas en la medida en que distintos momentos podemos retornar a ellos, ¿no? No es lo mismo haberlos leído en la década de los 80, 90, que ahora 2025. Entonces, primer punto, perdón, mujer de una gran calidad y calidez humana. Dice, a la base de un gran santo siempre existe una gran persona humana. Recordar este elemento es tan vital como retornar continuamente al cultivo del conocimiento propio, muy querido por nuestra doña Teresa de Ahumada. Juanita vive una familiar, Juanita vive una familiar que posibilita expresarse de una manera honesta, sin coerciones y con confianza de ser aceptada. Es querida, es regalona, mimada por todos. Sin embargo, tiene plena conciencia que las huellas de este trato dejan su espíritu. Dice lo siguiente Teresita. A mí, desde chica, me decían que era la más bonita de mis hermanos y yo no me daba cuenta de ello. Pero esas mismas palabras me las repetían cuando más grande, a escondidas de mi mamá, que a ella no le gustaba. Solo Dios sabe lo que me costó desterrar este orgullo o vanidad que se apoderó de mi corazón cuando estuve muy grande. Se ríe con libertad, ama con locura a sus hermanos y padres, juega al volantín, hace deporte y bromea con sus amigas. En noviembre del 18 pasa unos días de descanso en Cunaco, en el fondo de sus primas Elisa y Herminia Valdés. Allí da pruebas de su buen humor y de su alegría contagiosa. A sus familiares les contará que se ha hecho famosa por sus tentaciones de risa. ¿Qué niño, atento aquí, qué niño, recordemos cuando hayamos sido niños, qué niño o niña no deseó alguna vez que le pasara algo al colegio para no ir a clases? Pues así, de la misma manera, Juanita bromea con sus amigas. Atento. Adiós, ideal y encantadora picha. ¿Quién sabe cuándo el destino nos juntará? Hiciera cenizas el internado. No la muestres, rómpela, te lo pido por la popa. ¿Sí? No te escribo más si sé que no la has roto. Qué desorden más grande, rómpela, te lo pido por favor. Gracias a Dios la pichita nos rompió la carta para que nosotros tuviésemos este tesoro. Nunca somos una sola cosa a la vez, es decir, que la vida nunca es solo de tonos blancos y negros, sino, a mi parecer, una paleta de distintos colores y matices al mismo tiempo. Así es Juanita, que generalmente se caracteriza por su ternura y delicadeza, sobre todo cuando expresa su maternidad con su sobrina regalona Luz, la hija de su hermana Lucía. Sin embargo, Juanita nos permite entrever otro lado de su alma, uno aguerrido y tenaz, dispuesta a dejarlo todo por un fin loable. Desea ser un soldado fuerte para Dios, dispuesta a sufrirlo todo por Él. No llorar jamás, teniendo presente, esto lo dice Teresita, no llorar jamás, teniendo presente lo de Santa Teresa. Es preciso tener corazón de hombre y no de mujer. Y un detalle que me encanta, que muchas veces contrasta con el imaginario de Santa Teresita. En marzo del 2019, habiendo resuelto todas sus dudas vocacionales, y muy poquito antes de entrar en el Carmelo, la describen como una verdadera amazona, tras una diestra cabalgata por Bucalemu. Así como el misterio de Dios es nuestra propia realidad humana, nunca acabamos de sondearla por completo. El esfuerzo de seguir conociendo y asimilando la infinidad de matices de lo que somos es un piso sólido para la aventura que significa conocer a Dios.
Mujer y espiritualidad sacerdotal. Generalmente estamos acostumbrados a asociar lo sacerdotal con los aspectos sacramentales, ministeriales, jerárquicos o exclusivamente masculinos. No es la orientación de este planteamiento. Más bien quisiera aquí desarrollarlo como un carisma del espíritu, un carisma que no tiene que ver ni con los ornamentos ni con los títulos, sino con un impulso del corazón. Le mostré a la madre, texto de Teresita, le mostré a la madre izquierda mi libreta y me llamó la atención el fin que tenía por la santificación de los sacerdotes en mis acciones, pues no sabía que el fin de la Carmelita es rogar por los sacerdotes, ya que ella es también sacerdote. Quisiera destacar aquí este otro pensamiento permanente y transversal en la espiritualidad de Teresita que, a mi parecer, se expresa por sí solo. Nuestro Señor en la oración me manifestó cómo Él había sido triturado por nosotros y convertido en hostia. Me dijo que para ser hostia era necesario morir a sí misma. Una hostia, una carmelita, debe crucificar su pensamiento, rechazando todo aquello que no sea de Dios. Siempre tener el pensamiento enclavado en Él, los deseos dirigidos a la gloria de Dios, a la santificación del alma. Una hostia no tiene voluntad propia, donde quiera la transportan. Una hostia no ve, no oye, no se comunica exteriormente, sino en el interior. Ser altar y sacrificio, ser hostia y sacerdote son elementos de la espiritualidad de Teresita que expresan su estilo de vida dedicada por completo a la intercesión entre Dios y las personas. Mujer de redes sociales. Hoy por hoy estamos bombardeados de mensajería instantánea. Por aquí pasa el ángel Gabriel, compártelo con 10 personas más para que te bendiga. Todo eso que tenemos por el WhatsApp. Y muchas veces esta actual forma de comunicarnos no siempre es la más asertiva. Compartimos muchos megabytes de información sin sentir al final del día que realmente hemos compartido algo importante desde el corazón con otro ser humano. Un elemento importante de la espiritualidad de Teresita es su producción epistolar. Hoy contamos con 164 cartas, representando así 2/3 de la totalidad de sus escritos. O dicho de otra forma, el compilado de cartas representa el doble que lo escrito en su diario. Quisiera ofrecer a continuación una vista panorámica con respecto de la cantidad de cartas que escribe por año. En 1910 escribe una carta, en 1913 una, en el 15 una, en el 16 6 cartas, 17 8, en el 18 28, en el 19 110 cartas, en el 20 9. Destaca obviamente las 110 cartas que se encuentran escritas en el contexto del año 1919, año en que ingresará a la vida religiosa en el Carmelo. Muchos autores destacarán que de Teresita el bien que provocará a muchas personas gracias a sus cartas, especialmente los años de donde estará más cerquita de Dios. Quizás este aspecto de su espiritualidad dé para mucho más, pero me parece importante destacarlo en cuanto es una forma de comunicación sincera y afectiva, como una pastoral de acompañamiento inclusive, o como un carisma que integra la relación con Dios y con las personas. Pasemos a su propia síntesis carmelitana. Es probable que cada santo en general y cada santo del Carmelo en particular le otorguemos alguna característica, alguna especialidad o alguna etiqueta que lo destaque. Sin embargo, creo yo que no es muy común destacar a los santos por las influencias que han generado en ellos los otros santos. Y por esto mismo creo que es destacable poner este aspecto de relieve, porque al igual que Teresita, estamos en una igualdad de condición. Nos estamos animando unos a otros en este seguimiento de Jesús. Y al igual que ella, cada uno toma aspectos que pueden ser de utilidad para encontrar nuestro propio camino, no de una manera caprichosa,
sino como un discernimiento constante en las mociones del Espíritu para con nuestra vida. Desde esta perspectiva, Teresita también, al igual que nosotros, pudo enriquecerse los santos del Carmelo, logrando su propia síntesis para la vivencia de su espiritualidad. En 1914 lee la historia de un alma de la Teresita de Lisieux. En el 17 comienza a leer a Santa Teresa Jesús, la vida. En el 17, en julio, lee a Isabel de la Trinidad. Inspirada por ella, le escribe a Graciela Montes. Contéstame si te has acordado de hacer de tu alma la casita de Dios. En noviembre del 18, lee Camino de Perfección de Santa Teresa de Ávila. En la carta del 22 de enero de 1919, le dirá a la Madre Angélica Teresa: leí las constituciones y reglas. Solo confío en Dios poder observarlas perfectamente, pues ellas encierran un plan cumplido de santidad. Leo el libro del Padre Blot, que da también a conocer lo que es la Carmelita. También la Suma Espiritual de San Juan de la Cruz, que al parecer el cántico espiritual en ese tiempo se conocía como la Suma Espiritual. Me encanta y saco provecho de él. Los salmos los estoy rezando, me sirven de gran consuelo y les he tomado mucha afición. Puede ser que Teresita no se destaque entre los mencionados santos del Carmelo por una propuesta carismática sustancialmente diferente. Sin embargo, al igual que ella y de forma transversal, todos nosotros y nosotras nos encontramos en el mismo camino, de dejarnos inspirar por los santos, para intentar discernir cada día nuestro propio camino que nos acerque a Dios. Quisiera pasar al último punto de nuestra reflexión, que son los elementos pastorales en el contexto sinodal que yo destaco, y también lo pongo a mi estilo. Entonces, vamos a pasar al primer puntito de estos elementos pastorales, que yo lo titulo como una niña bien que se preocupa por los pobres. No sé si a lo mejor conoceremos el concepto de niña bien, a lo mejor en Colombia niña fresa, a lo mejor en otras partes niña cuica, niña rica, niña acomodada, ¿no? Una niña bien. Entonces dice, perdón. Juanita Fernández no fue pobre, tampoco fue adinerada según su tiempo, pero es innegable que vivió en un contexto de mayor comodidad material que el resto de sus compatriotas. Sin embargo, demostró ser sensible y empática frente a la necesidad de las personas con las que interactuó en su vida. Aquí destaco algunos aspectos de su vida. Ella es consciente de su estatus social y lo expresará de la siguiente manera. Palabras de Teresita. Jesús no quiso que naciese como él, pobre, y nací en medio de las riquezas, regalona de todos. Luego, reflexionando acerca de los consejos evangélicos, le dice a su amiga Graciela Monte: no gastando nada en nosotras, sino todo para los pobres. En el 1915 destaca por su preocupación por los ancianos y necesitados, llegando en cierta ocasión hasta rifar su reloj para socorrer a un niño pobre. Trata con cariño a las empleadas de la casa y las cuida cuando están enfermas, lo mismo que a los inquilinos de Chacabuco. Posteriormente, el 30 de julio de 1917, después de reunir 30 pesos para comprar zapatos a un niño pobre y para ayudar a otros necesitados, dirá: ¿es tan rico dar? Destacan sus últimos años antes de ingresar al Carmelo la ayuda que otorgó a las familias vulnerables en la pandemia de la gripe española en 1918, en donde acompañará a su madre a entregar ropa limpia en los CITES, casas en donde la gente vive hacinada, de las periferias de Santiago. Finalmente, todo indica que la enfermedad del tifus, la cual resultará fatal para ella, la contrae antes de ingresar al Carmelo. Vamos a mirar este aspecto de misionera y catequista.
Las vacaciones de Juanita habitualmente no son solo de descanso y asueto, sino que en ellas pasa largas jornadas dedicándolas para misionar y hacer catequesis. En 1915, entre enero y febrero, colabora con las misiones mientras que no deja su meditación y lectura espiritual. Con alegría y nostalgia le dirá a su amiga Carmen de Castro en 1916: ya se acabaron las misiones, que fueron preciosas. Vinieron los padres del corazón de María. Predicaban muy bien y son muy divertidos. Todos los días hicimos catecismo a 60 niños, 24 de los cuales hicieron la primera comunión. Comulgaron 619 personas, se confirmaron 70 y hubo un matrimonio. ¿Qué te parece? En 1918, Juanita veranea en Algarrobo, forma un coro para la capilla y hace catecismo. En noviembre del mismo año descansa con sus primas Elisa y Herminia en Cunaco, en donde ayudará a las misiones y encantará con su buen humor. En el 1919, de enero a marzo, permanece en el Fundo San Pablo sin descuidar las labores de casa. Colabora en las misiones, hace catecismo a los niños, le da clases de diversas materias y los entretiene organizando comedias, juegos y rifas. También visitó a unas 30 casas de inquilinos, consagrándolas al Sagrado Corazón de Jesús. Para Juanita misionar no es una obligación detestable, sino más bien lo disfruta. Goza compartiendo su fe con otras personas. Dirá en 1915: lo pasamos muy bien, hubo misiones, tuvimos misa seguido y me sentía muy feliz. Vamos al otro aspecto, actitud de acompañante. Quizá a algunos de nosotros les sonará lo referente a la actitud orante, la cual describe que la oración para aquellos que bebemos de la espiritualidad carmelitana no se restringe a los momentos en los cuales rezamos, sino que es algo más profundo y que permea la vida cotidiana. Es un estilo de vida que hace que el orante sea un contemplativo en todo momento. En este mismo sentido, quisiera proponer la actitud de acompañante, presente a lo largo de la vida de Teresita. Estamos en un tiempo de la Iglesia en la que nos damos cuenta que es de vital importancia acompañar procesos de fe, como nos compartía hace poquito la hermana Yané, que no significa creer que estamos en una altura espiritual tal que necesitamos ayudar a otros a encontrar el camino, como si fuésemos iluminados. No es el asunto. Más bien, según entiendo, es el espíritu de este carisma, significa poder caminar con otras personas para ir saboreando juntos y juntas el paso de Dios por la vida, con el objetivo de discernir su voluntad. Este es el espíritu de caminar juntos. Juanita le escribe a Graciela Montes: tú me pides consejos a mí y yo los necesito más que tú. En gran mayoría, la misma producción epistolar de Juanita tiene este mismo sello: acompañar a otros y dejarse acompañar por otros de cara al discernimiento, a tal punto de solicitar retroalimentación acerca de sus propios defectos. En la misma carta anterior dirá: por favor, te ruego que me digas mis defectos, los que tú veas, porque yo me tengo compasión y no me los echo en cara lo bastante. Soy muy orgullosa y quiero ser humilde. Ayúdame tú. Y soy rabiosa. Me impaciento por todo. Así, cuando tú veas la menor señal, avísame, te lo ruego. Se deja acompañar la Teresita. Vamos al último punto, que algo que yo digo que es una gran promotora vocacional. La reflexión de la vocación es la columna vertebral de la experiencia de Teresita de los Andes. Tanto en su biografía como en el proceso de discernimiento, podemos apreciar que estos aspectos están marcados por una línea continua que llega a su cúspide en el momento en el que finalmente se convierte en esposa de Cristo. Para muchos consagrados, la profesión religiosa es solo el inicio de una vida dedicada a Dios,
En el caso de Teresita, es su fin último. Es por esto que, como último aspecto pastoral, quisiera destacar que Teresita de los Andes es una gran promotora vocacional y durante toda su vida lo va a hacer. Su propia vida es el elemento clave para que muchas amigas vayan discerniendo su vocación en los diferentes institutos de vida consagrada. Le dirá a su amiga Elena: ¿qué te parece mis proyectos? ¿No encuentras que son demasiado ideales para mí que soy tan miserable? Cuando pienso en las grandezas que se encierran en la vocación, me confundo y no sé cómo agradecerle a nuestro Señor el haberse fijado en una criatura tan ruin. Tras su ingreso al Carmelo el 7 de mayo del 19, podemos ver que sus cartas van a irradiar felicidad. Ellas arrastran a muchas amigas a la vida religiosa, inspira, aconseja, acompaña y da nuevas perspectivas de discernimiento. A su prima Ana Rucker Solar, quien al parecer está en la disyuntiva de ser religiosa del Sagrado Corazón, pero que se ha dejado cautivar por la vida contemplativa del Carmelo, Teresita le dirá lo siguiente: nada sé, mi querida Anita, del estado en que te encuentras respecto a tu entrada al Sagrado Corazón. Espero ha de estar muy adelante y que pronto realices tus deseos. No creas que, al preferir mi vocación de carmelita, no aprecie tu vocación, que la encuentro también toda llena de sacrificio y abnegación. Pero para mí existía un atractivo inmenso para la vida de oración, para la vida de para la vida de íntima unión con Dios, ya desde este destierro. Sin embargo, quiero proponerte una nueva vocación que creo que te gustará, y es que seas religiosa del Sagrado Corazón en las obras de celo apostólico, y que seas carmelita, que vivas siempre con Dios en el fondo de tu alma. Qué bonito acompañamiento de la Teresita, ¿no? Sutil delicadeza de Teresita de animar a su prima a encontrar armonía en su búsqueda vocacional, delicadeza propia de un alma enamorada y que desea que otras almas encuentren su centro en el amor de Cristo. Conclusiones, me pasé de la hora, perdón. Dice, este escrito ha pretendido ser un primer barniz de la vida y experiencia de Juanita Fernández Solar, Teresa de los Andes, como también ha buscado ser una primera perspectiva de interpretación para aquellos que se inician en el conocimiento de su vida y obra. Cada capítulo dará para desarrollar en profundidad los aspectos planteados, pero como primer acercamiento me pareció adecuado proponer algo de esta manera. Así como ocurre con el arte, en la cual los grandes artistas son reinterpretados de distintas maneras a lo largo de los siglos, asimismo creo que estos aspectos destacados de Teresita, tanto en el ámbito de su espiritualidad como en el pastoral, son un enfoque o una mirada a partir del hoy de la Iglesia. Y ahí quedó todo. Bueno, padre, hermoso y muy, muy rico el acercamiento que nos ha hecho a la figura de Teresita de los Andes, una, una persona, una santa voy a repetir, muy cercana a todos, muy actual, muy propia de su época, pero atemporal en su actitud, ¿no? En su apertura a la realidad que le tocó vivir y donde se movió y donde se santificó, ¿no? Por eso digo, esa temporalidad de los santos, esa actualidad y esa cercanía siempre presente. Así que bueno, muchas gracias. Y bueno, si alguien quiere compartir, preguntar, alguna resonancia que quiera expresar, levanta la mano y le damos la palabra. Quisiera hacer una preguntita al padre.
Cuando ella ingresa al Carmelo, vos nos dijiste, ella ingresó santita al Carmelo. Eh, por ahí que, por ahí si podías explicarnos un poquito más eso, ¿no? Ella se santifica en medio de la familia, digamos. Sí, lo que se maneja habitualmente es entender que como está tan poquitos meses en el Carmelo, 11 meses, se entiende un poco que su proceso de santificación fue en el núcleo familiar, ¿no? Y, y los últimos 11 meses viene a cuajar un poco todo lo que ella ya viene viviendo. Entonces, habitualmente se dice que ya ingresó santita, ¿no? Va un poco por esa línea. Sí, Silvia, eh, activa tu micrófono. Ahí está. Sí. Bueno, quería preguntarle al padre acerca de la intimidad con Jesús, porque si bien ella se santifica y es un ejemplo en la vida familiar, en la vida escolar, como desarrolla todas sus virtudes, desde su más tierna infancia, ella tiene esa comunicación tan especial, esa gracia que recibió de escuchar a Jesús y a María, y bueno, que eso da inicio a una profunda vida mística, ¿no? Eso también pregunto a ver cómo que, que la va llevando también en esos pasos de santidad, si nos puede decir algo el padre. Mira, sabes que a mí me impresiona que siendo niña tiene como estas intuiciones eh, de que Jesús le habla. Y yo creo que así es, yo creo que así es. Como diría nuestra Santa Madre Teresa de Ávila, a lo mejor no habla y no lo escuchamos con los oídos del cuerpo. A lo mejor hay otra forma de escuchar que traspasa la realidad física, ¿no? Y luego esas hablas, ella dice que en algún momento se hace, no las toma en consideración hasta que después ya no puede eludirlas. Eh, y hasta conversa con la Virgen, sabe que le pide a ella, y luego también de otras experiencias místicas, por lo menos cuando están misionando en Cunaco, algún sacerdote misionero dice que la ve levitar, ¿no? Entonces, y otro aspecto que a lo mejor me recuerdo cuando están en el monasterio, hay momentos en los que ella se queda en oración y que dice que entra en un estado en el que no piensa, que no computa a lo mejor actividad mental, pero que está en un estado muy de paz, a tal punto de no sentir su cuerpo. Entonces algunos dicen que, bueno, que esas también son gracias místicas que el Señor le regala, el Señor le regala. Así que es muy probable que pues también lo tuviera la Teresita. Gracias. Sumando a lo que estabas diciendo recién, padre, ¿no? También me impactó mucho esto de que Jesús en oración le dijo que en un mes se iba a morir, ¿no? Que queda como al pasar, digo, pero bueno, también, también me había quedado pensando en eso, ¿no? Que lo vive con tranquilidad, ¿qué se sabe de ese tiempo? Lo que se sabe un poco que cuando la Teresita recibe esta información, no se lo toma con espanto ni así como con susto, sino como, en mi interpretación, como un paso de la vida y además
si el Señor lo deseaba, qué felicidad más grande es de encontrarse finalmente con Él. Entonces, creo que la Teresita nunca se lo tomó con miedo, ni así como, "Ah, me voy a morirme", no sé, no, sino que se lo tomó con paz en el corazón. Dicen que el padre Albertano no le creyó, no le creyó, y, y también dentro de mi interpretación le habrá dicho, ay, esta niña de 19 años está pensando tontera, viva la regla, sea piadosa. Esos fueron un poco los consejos que le dio el padre Albertano. Eh, pero eso, yo creo que ella se lo tomó con mucha paz. Y en el fondo siento que toda la vida ella estuvo preparando ese momento. Y fijémonos que profesa unos días antes de fallecer. Entonces, su profesión es el culmen de su proceso vocacional hasta hacerse esposa de Cristo y de ahí ya al encuentro con el amado. Mm. Padre, yo quería preguntarte un poquitito cómo fue su relación con sus hermanos, ¿no? Y sobre todo en el hecho este de después de decidir su entrada al Carmelo, cómo ellos reaccionaron, su familia, y después, posterior a su muerte, ¿no? 11 meses después de haber entrado al Carmelo, que fallezca, calculo también por las reglas de ese tiempo que no habrían podido visitarla o no la habrían visto más una vez que entró al Carmelo. eh, no sé cómo reaccionaron sus hermanos. Tengo entendido que su hermana Rebeca después ingresó al monasterio también. Sí. Bueno, ella era muy querida por sus hermanos, muy regalona, muy mimada, y así tanto que la querían también, sentían cierto respeto también por ella, ¿no? Mira, hay un hermano que a lo mejor, si me pueden ayudar, que era más libertino y Teresita ofreció su vida, ¿no? Por su conversión, porque, digamos, cambiara de rumbo su camino. También hay otra anécdota que el hermano, ay, no me acuerdo el nombre, que estudiaba medicina, tiene que haberse topado porque es la misma fecha con Alberto Hurtado. Eh, y bueno, con su hermana Rebeca era muy cercana, jugaban juntas, compartían mucho tiempo juntas. Y hay una carta muy linda, a lo mejor que no la revisamos en su extensión, pero Teresita después de que decide, un año después que decide entrar al Carmelo, le escribe a la Rebeca y la Rebeca también finalmente va a entrar al Carmelo. Eh, También con su prima, algunos dicen que la que inspiró estos deseos en el corazón en Teresita, su prima Herminia, que algunos dicen que ella era la que también tenía mucha santidad, la prima de Cunaco, y que inspiró en ella esos deseos, anhelos de santidad. Su hermano menor también lo quería con locura y la relación también que tenía con Luz, que, que era la hija de Lucía, yo creo en mi interpretación que en ella también trasvacijó mucho de su maternidad, ¿no? De, de poderla cuidar y mimar. Eh, ¿Qué más? Eso, quizá a lo mejor ahí me faltaría como abordar un poquito más la relación con los hermanos para especificar como aspectos esenciales en cada uno de ellos, ¿no?
Bueno, muchísimas gracias, padre. Y bueno, agradecerles también a todos la participación, ¿no? No sé si alguien más tiene alguna pregunta o algún comentario. Y si no, ya te vamos despidiendo, padre. Y bueno, ya te vamos a medio contratar para el año que viene, si Dios quiere, con otro proyecto para el SECA. Así que bueno, si Dios quiere, nos vamos a volver de nuevo a ver el año que viene, profundizando un poco más de Teresa de los Andes, ¿no? Como una santa de Latinoamérica, del Carmelo. Y ojalá que sea la primera de muchas, Exacto. o de muchos. Sí. Así que bueno, si no hay más preguntas, nos despedimos aquí, agradeciéndoles a todos su presencia y bueno, los esperamos en septiembre en la próximo encuentro de septiembre, que bueno, ya vamos a pasar las notificaciones. No sé si Alejandra querés contar un poquitito. Y Bueno, hermana, el encuentro va a ser con Fray Rafael Santamaría, que es un fraile carmelita descalzo español, que estuvo mucho tiempo en Brasil y que en el último año se encuentra en Argentina, en la comunidad de Buenos Aires. Y bueno, sabe mucho sobre el tema de la Biblia y bueno, el tema que le pedimos fue la esperanza en la Biblia. Así que bueno, no se lo pueden perder. Se los recomiendo. bien, eso va No a sé ser si dijimos la fecha. el 5 de septiembre. El 5 de El 5 de septiembre a las El- 8 de la noche. Así que el bueno, 20. los esperamos a todos y bueno, muchísimas gracias, padre, por este momento compartido, haciéndonos conocer un poquitito más de Teresa de los Andes. Y bueno, un cariño grande para todos y nos vemos en la próxima. Gracias, hermana. Muchas Gracias, gracias. padre. Un abrazo también de poder Hermosa tu presentación. acompañarla. Nos Muchas acompañamos, gracias. rezamos uno por otro. Así es. Chao, chao. Gracias a todos. Adiós.